Hoy nuestro bloque está destinado a las mujeres. Hace poco, el 8 de marzo exactamente, hemos celebrado el Día Internacional de la Mujer. La brecha, la desigualdad entre hombres y mujeres es manifiesta, por ejemplo, en el tema laboral. Según cifras de la Organización Mundial del Trabajo, el 77% del sueldo de una mujer en un puesto equivale al 100% del de un hombre. Es decir, las mujeres ganan mundialmente 23% menos, según cifras oficiales, que un hombre para una misma calificación, para un mismo puesto. Estas cifras, que son mundiales, en el país varían un tanto, porque al 2017 el Servir ha estimado que las mujeres están ganando 16% menos que los hombres en el sector público, pero en el sector privado esta cifra se dispara hasta el 29% menos que un varón. Estamos con Ernesto Cárdenas, que es profesor de ESAN. Vamos a comentar este tema y sobre todo el plano legal desde el cual el Estado de alguna manera trata de equilibrar esa balanza. ¿Cómo estás, Ernesto? ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Muy bien, buenas tardes. Gracias, Juan Carlos, por la invitación. Sí, este tema ha tomado mucha novedad porque justamente a raíz del Día Internacional de la Mujer se publicó una normativa que trae muchas novedades con respecto a la inequidad salarial. ¿Qué buenas noticias tenemos para las mujeres en cuanto a equidad salarial? A ver, por la brevedad del tiempo que tenemos, quiero centrarme en dos aspectos muy importantes. El primero de ellos es que toda empresa tiene que implementar un cuadro de categorías y puestos. ¿Para qué? Para fiscalizar justamente que las personas que estén ocupando puestos de una misma categoría ganen lo mismo, ¿no? O el otro importante cambio es que las empresas tienen que entregar su política salarial a todos los trabajadores para que estén informados de estas, ¿no? O sea, tiene que haber una plantilla, no puede ser al libre albedrío para que yo, si negocio contigo que eres hombre, te ofrezca 100 y si viene una mujer y negocio con ella el puesto, le ofrezca 70. No, hay un estándar para ese puesto salarial que no se puede modificar, que tiene que estar establecido. Es correcto. La idea de este cuadro justamente es que tú como empleador organices tus puestos, valorices tus puestos y lo pongas, lo vuelques en ese cuadro, ¿correcto? ¿Para qué? Para determinar quiénes están en una misma categoría, qué puestos tienen igual valor y por tanto qué remuneración les corresponde. Posteriormente, lo que uno puede hacer es tener diferenciaciones, eso sí, pero por ciertas situaciones excepcionales. Por ejemplo, desempeño, calificación, claro, estudios, costo de vida, etcétera, ¿no? Claro, si quiero, por ejemplo, para que la gente lo entienda, si quiero un gerente, sea hombre o mujer, que viene con una maestría y tengo otro candidato que viene con un doctorado, ¿podría ser ahí una diferenciación salarial por la calificación superior de uno frente a la del otro? Efectivamente, esa sería una de las razones por las cuales sería válido distinguir a un trabajador del otro y no solo tenemos que invocarlo, no solo tenemos que decir que uno está más calificado que el otro o que uno tiene un mejor desempeño que otro, sino que tenemos que demostrarlo. Y ahí está la novedad, ¿no? Ahora ya va a haber una carga de la prueba de parte de la empresa de demostrar que efectivamente hay una razón objetiva, hay un sustento para diferenciar entre un trabajador y otro. ¿Y qué es lo que se busca? Justamente reducir esta brecha salarial, ¿no? Que me sorprende en cifras, y la citaba al inicio del bloque, son oficiales de Servir, del Servicio Civil, del Servicio Nacional Civil, del Estado. El Estado tiene una brecha bastante menor, casi en la mitad, 16% frente a 29%, respecto a la brecha que existe en el sector privado. O sea, los empresarios privados están siendo más discriminadores que el propio Estado. Por lo menos en el Estado se ha acercado más los salarios entre hombres y mujeres. Yo diría que si bien esas cifras podrían llevar a esa conclusión, tendríamos que analizarla con mayor detalle. ¿Por qué? Porque como decía hace un momento, hay determinadas excepciones que sí justifican esta diferencia salarial. Entonces quizá, digamos, en los puestos privados hay algunos de estos elementos, como decía, condición de vida, lugar de trabajo, calificaciones, desempeño, que puedan justificar de repente una brecha mayor, ¿no? Y no hay ninguna ley
que obligue a cuotas, porque por ejemplo esta cifra podría deberse a que los empresarios están prefiriendo en el sector privado contratar hombres que mujeres, más allá de pagarles a uno más y a otro menos, direccionar la contratación a hombres que por ejemplo no podrían traer a la empresa el problema entre comillas obviamente de la maternidad. Sí, no hay una ley de cuotas, hay algo, digamos, en ese sentido, pero para personal con discapacidad, pero no hay algo similar para las mujeres. Con respecto a la maternidad, que si bien tú dices podría ser considerada como un costo, sin duda, para efectos de igualar tanto al hombre como a la mujer, es necesario que el empleador asuma este tiempo de maternidad. Y una de las novedades que trae esta norma también es la prohibición expresa de despedir a una trabajadora embarazada o no renovarle el contrato de trabajo si es que está en situación de embarazo. La única posibilidad de no renovarle el contrato si está en maternidad o incluso en periodo de lactancia es si la causa que justificaba la contratación temporal desaparece. Por ejemplo, yo tengo una obra que va a durar 6 meses y en el 5º mes una trabajadora sale embarazada. Eso no significa que si la obra termina el 6º mes, yo voy a tener que renovarle y colocarla en otra obra. No, eso no va a ser obligatorio. Claro, pero eso tiene que estar predeterminado desde el inicio de la contratación. Efectivamente. O sea, tu trabajo va a durar 1 año. Y si a los 8 meses sales embarazada, igual tu trabajo termina al año porque así estaba previamente establecido. Es correcto. Y además lo importante no es en este escenario, no es la situación del embarazo, sino más bien el hecho que la obra o el servicio para el cual se había contratado ya ha terminado, ¿no? Porque además es claro que la mujer ha tenido que sacrificar muchas cosas, incluso, por ejemplo, postergar la edad de inicio de su vida como madre, de sus embarazos, de la búsqueda del bebé, justamente por darle prioridad al tema laboral y poder competir de alguna manera con las condiciones que tenían inicialmente los hombres. Muchas veces así, efectivamente, y la norma también establece que las empresas tienen que implementar mecanismos que faciliten la compatibilización entre el trabajo y la vida familiar, ¿no? Por ejemplo, horarios flexibles, horarios escalonados, que la propia trabajadora pueda de repente trabajar menos un día y más los otros días, etcétera, ¿no? No se establece una pauta específica, pero sí que el empleador tiene que implementar alguna de estas medidas, ¿no? Y es algo que seguramente va a traer muchas novedades. Hay empresas medianas o grandes que, por ejemplo, ya han implementado el tema de la guardería, ¿no es cierto? Para que la madre pueda ir con su hijo a trabajar mientras está cumpliendo labores de trabajo, deja al hijo allí y puede, por ejemplo, no tener que salir para darle el lactar, sino lo tiene muy cerca al hijo. ¿Eso es una obligatoriedad también o se deja libre albedrío a las empresas? Sabemos que en pequeñas o en micro sería muy difícil porque sería un costo demasiado alto, pero en medianas y grandes se podría dar. Se podría dar, pero no es obligatorio, ¿no? No es obligatorio porque no hay una ley que así lo exija. Sí hay algo distinto que es la obligación de implementar un lactario, pero no es una guardería, ¿no? Una zona para la lactancia. Es correcto. ¿Cuánto hemos avanzado respecto a los países de la región, respecto a esta igualdad entre hombres y mujeres en el plano laboral? En realidad yo diría que estamos empezando, ¿no? Con esta reglamentación nueva que tiene además una fiscalización efectiva a partir del 2019. En otras palabras, la autoridad laboral recién el próximo año va a poder implementar o verificar la implementación de estos cuadros y demás obligaciones. O sea, tienen todo el 2018 las empresas para adecuarse a la norma. Es correcto, ¿no? Entonces estamos empezando, pero estamos en una etapa inicial, ¿no? Yo diría que hay otros países que ya han abordado este tema con más anticipación y estamos nosotros empezando a correr los primeros pasos hacia y que da más beneficios, ¿no? Por ejemplo, en días de descanso por maternidad, aunque ahora en el Congreso incluso para los hombres hay también una iniciativa que podría entrar al pleno y ser aprobada, aprobarle al hombre también. E incluso en algunos países de Europa hay el tiempo compartido, ¿no? De esa licencia
una parte la puede tomar el hombre y otra parte la mujer, o toda el hombre y decidir que la mujer sea la que trabaje. Hay formas de igualdad y de compartir responsabilidades como la maternidad o la paternidad. Es correcto, creo que es algo que debería tratar de implementarse aquí para equilibrar un poco la carga familiar, digamos, entre el hombre y la mujer, y eso ayudaría un poco a lo que tú mencionabas hace un momento, ¿no? A que la madre no tenga que necesariamente postergar, digamos, o su maternidad o de repente un posible ascenso en la empresa y privilegiar una cosa en vez de la otra, sino tratar de compatibilizar ambas, ¿no? Creo que el apoyo de los padres en este caso es muy importante y regulaciones como las que mencionas que existen en otros países sin duda apuntan hacia eso, ¿no? ¿Hay alguna cifra de diferencia, por ejemplo, de mujeres versus hombres en posición de cargos directivos? La cifra exacta no la tengo en este momento, pero sí. Y sin duda, no solo el tema de la brecha salarial, sino también la diferencia en las posiciones de dirección que existen entre hombres y mujeres, fue una de las razones por las cuales toda esta normativa ha sido implementada, ¿no? Perfecto, muchísimas gracias, Ernesto, por haber estado aquí. No, gracias a ustedes. Cabe recalcar que ATV sí es una empresa que busca la igualdad. Hay muchas mujeres en puestos directivos. Muchas gracias. Hasta aquí nuestro bloque económico.